Areli. Durante el periodo de observación estuvimos en diálogo con la docente orientadora. Ay, ¿se me escucha con eco? No, bueno, está bien. Bueno. Durante el periodo de observación estuvimos en diálogo con la docente orientadora. Ella me comuniqué primero yo individualmente con ella para ver cómo nos organizábamos para la comunicación y me pidió que hiciera un grupo donde estuviera con mi par pedagógico y con ella para dialogar y poner la puesta en común sobre el ingreso a las familias, la metodología que estaban usando para enviar las clases. Y bueno, él nos informó, digamos, que se enviaban las clases a las 10 de la mañana por medio de un grupo de WhatsApp, enviando videos, mensajes de texto, audios, imágenes, ya que ese era el único medio que utilizaban las familias para comunicarse, porque no contaban con computadoras y tampoco cuentan con Wi-Fi ni nada de eso, sino que solamente contaban con datos móviles. Bueno, también en el periodo de observación pude estar en el grupo de las familias un tiempo, en donde nos permitió también la seño participar de actividades enviando algún video o algo de apoyo. Por ejemplo, hicieron cuando estaban trabajando el nombre, hicimos un video con mi compañera donde hablamos sobre la identidad que se utilizaba el DNI, y bueno, eso se lo mandamos a ella para complementar, digamos, lo que ella mandaba en la clase. Bueno, en el periodo de observación también la seño me dio el tema que tenía que trabajar, que era educación artística con el eje de plástica, en donde tenía que trabajar los artistas argentinos. Bueno, para esto yo me guié más por los artistas cordobeses, me enfoqué más en eso, y trabajé dos artistas que eran Antonio Seguí y Sebastián Silver. Bueno, para esto tuve que investigar un montón porque no estaba muy informada no estoy muy informada sobre la parte de artística y sobre la parte de arte, de pintores. Entonces tuve que investigar un montón sobre la vida de los dos, si bien ya los había sentido nombrar en otras ocasiones. Bueno, tuve que investigar para poder darle una información concreta y certera a los estudiantes. Bueno, para planificar, la seño nos mandó el modelo que estaban planificando, que era muy distinto al que estamos acostumbrados por ser que era una planificación virtual. Entonces nos teníamos que adaptar a ese modelo que estaban utilizando en la institución. Y cuando planifiqué, después de investigar, de buscar información, le pasé a la seño la planificación y bueno, ahí me dijo que estaba bien y empecé a confeccionar el material didáctico, que eran videos sobre todo, y utilizaba las imágenes de las obras de arte de los artistas. En la primera semana trabajé con Antonio Seguí, donde tuve que confeccionar absolutamente todos los videos, porque no hay videos en internet, igual que del otro artista también, no hay videos en internet que hablen específicamente de ellos o que estén adaptados para una edad de nivel inicial de 5 años o 4 años. Entonces tuve que recopilar, hacer recortes de otros videos, buscar imágenes, información y armarlos yo misma. Estas son algunas de las imágenes de obras de artes de Antonio. Él fue el creador de la familia urbana que está acá en Córdoba, entonces me pareció que como es algo que se ve si los niños pasan por el lugar, si pasan por el cerro o pasan cerca del aeropuerto, los pueden ver. Entonces me pareció bueno trabajarlo. Bueno, estas son
algunas de las obras que les di, también a los chicos les mandé videos donde mostraba solamente obras de arte. Y durante la semana trabajamos, primero empecé indagando sobre los saberes previos de ellos, en cuanto a qué es un artista, si sabían quién era Antonio Seguí, si lo conocían, y bueno, algunos me supieron contestar, otros no tenían ni idea, entonces luego de eso le mandaba el video explicándoles quién era, qué hacía, que era un artista también, que el significado del artista también daba como pie a la temática que le tocaba a mi compañera. Bueno, durante la semana estuvimos trabajando con las distintas obras de arte, estuvimos trabajando con distintas técnicas también como el collage o el esgrafiado, estuvimos trabajando sobre cuentos con colores, y acá tengo algunos de los trabajos. Por ejemplo, este es de la primera clase, que me tenían que poner el título, el nombre del artista y hacer algún dibujo. Acá se ve a un nene que, además de ver lo que yo le mandé, también investigó por su propia cuenta, investigó otras obras de arte, y ahí se ve en la pantalla, esa obra yo no se las había mostrado, y bueno, él dibujó y eligió esa obra porque le gustó más. Bueno, acá se muestran los otros trabajos, la técnica de esgrafiado, que a muchos les gustó mucho más la técnica del esgrafiado que el pintar normal, como dibujar comúnmente, que hacen siempre. Y este de acá es una imitación, digamos, de la obra de arte que hace este artista, que es una obra en donde se ve a un hombre, edificios, autos, árboles, y están todos de distintos colores. Entonces, para poder representarla, digamos, ellos pintaban toda la hoja de colores y después dibujaban con fibrón negro o lápiz negro encima para que cada dibujo tuviera variedad de color. Bueno, durante esta semana no recibí muchas evidencias, perdón. No recibí muchas evidencias porque es como que la familia seleccionaba los temas, entonces muchas veces en artística como que no le llevaban mucho el apunte y no participaban tanto. Para la segunda semana, bueno, acá tengo un video que es como armé los videos de las obras de arte de los artistas para que ellos pudieran ver más variedades de sus obras. Bueno, en la segunda semana empezamos a trabajar sobre Sebastián Silver, observamos las obras de arte y trabajamos mucho con la naturaleza, porque este artista, como se ve en el video, trabaja mucho representando a la naturaleza. Así que, bueno, les hacía ver las obras y les preguntaba qué veían. También les tuve que mandar un video explicándoles qué es lo que era la naturaleza, para que ellos sepan a qué hacía referencia la naturaleza, que fue por pedido de la docente también, que yo quizás no me di cuenta que ellos no iban a tener en claro el concepto de la naturaleza. Entonces, bueno, me pidió que hiciera un video explicativo de eso, y se lo mandé, y bueno, y por lo menos funcionó bastante bien porque casi todos me respondieron. En una de las actividades, por ejemplo, tenían que decir, bueno, qué objetos o seres de la naturaleza veían en la obra de arte, y casi todos me pudieron responder correctamente la pregunta. Bueno, en esta semana también trabajamos las esculturas, porque Sebastián Silver es muy conocido también por crear las esculturas del Danilo, que son como unos pájaros grandes, gigantes, que estuvieron también acá en el Buen Pastor, o intervinieron también en las rotondas de Villa Allende. Si alguien va para ahí, se pueden ver las esculturas. Entonces me pareció lindo trabajarlo, y que aprendieran sobre escultura. Estuvieron investigando qué materiales se pueden usar para la escultura, cómo se hacen, qué son las esculturas, que son diferentes a las obras, a las pinturas.
habían varios chicos que tenían, como que sabían lo que era la diferencia entre una escultura y una pintura, y muchos que no tenían idea. Bueno, para hacer las esculturas, lo que hice fue pedirles que hagan su propia masa de sal, les envié un tutorial donde se veía cómo hacerla, y después con esa masa de sal tenían que crear sus propias esculturas. Creo que esa fue la actividad que más les gustó todavía, porque lo hacían todos ellos, era algo fácil para hacer dentro de todo y lo podían hacer ellos, todo el proceso lo hicieron ellos con la ayuda de su familia, obviamente. Y para finalizar también aprendimos sobre los museos, que no se hizo tanto hincapié en eso, sino que era como para que aprendan en dónde podíamos encontrar obras de arte, esculturas. O sea, yo les preguntaba dónde creen que podemos ver las obras de arte o esculturas, y ellos me respondían generalmente que se veían en las calles, en las plazas, en las calles, en las casas, perdón, y que son lo que más ven ellos. Entonces también, bueno, además de decirles que sí, que se veían ahí en esos lugares, también había un lugar específico que se llamaba museo, y que donde podíamos encontrar las obras de arte y de diferentes artistas, no solamente de ellos dos, sino que hay millones de artistas, y que no solamente eran artistas de pintura, sino que también podía ser música o tocar instrumentos, todo eso que tiene que ver relación con el arte. Y bueno, acá están algunas de las evidencias. Durante la semana también les había mandado un cuento que se llama Soy una artista, en donde hice relación a que ellos, si bien no son profesionalmente artistas, por dibujar y por hacer todo esto, también son pequeños artistas, por eso se llama así mi planificación, se llamó Pequeños Artistas. Y bueno, acá podemos ver los dibujos relacionados con la naturaleza, los niños trabajando con las masas de sal, y acá hablan sobre el pintor. Bueno, la segunda etapa fue un proyecto, perdón, la primera etapa fue una secuencia didáctica de 2 semanas. Y en la primera etapa no trabajé mucho ni lengua, o sea, lengua sí, tratando de implementar la escritura, pero matemática no tanto porque no se me pidió, entonces no lo incluí. En la segunda etapa trabajamos el proyecto Huerta en Casa, que en esta etapa sí la docente me pidió que implementara la matemática para hacer para reforzar el número de escritos, porque había muchos niños que les costaba. Y bueno, para la selección del tema fue en una reunión donde estuvo todas las docentes y las practicantes, y se puso una puesta en común sobre los temas que les faltaba dar. Y uno de los temas en Sala 5 era la huerta y la confección de materiales artesanales. Bueno, para ciencias naturales también me pasó que tengo más conocimiento sobre huerta y todo eso, pero estuve investigando un montón también, y en esta segunda etapa pude quizás llevar mejor a cabo la planificación que en la primera. Confeccioné mucho más material didáctico y la planificación fue, si bien al principio tuve que hacer muchos cambios porque había planificado empezar desde la semilla, el crecimiento de la semilla, hasta que llega a ser planta. La docente me pidió que empezara hablando sobre la huerta, ya que el tema principal era la huerta, así que tuve que modificar la planificación y bueno, ahí comencé con huerta. Pero también en esa misma clase di como inicio a la segunda clase donde hablábamos de las semillas. Bueno, en la tercera semana investigamos sobre las semillas, estuvimos experimentando también con la germinación, aprendimos sobre el crecimiento y el cuidado de las plantas, y investigamos sobre las huertas. Investigación sobre la huerta fue en la primera clase, donde se les preguntaba qué era una huerta a partir de un audio donde yo les mandaba, que les contaba que había ido a la verdulería y necesitaba tomate.
y el verdulero me decía que no tenía tomate. Entonces yo le pedía que me trajera del depósito. Y él me decía que no se traía del depósito, sino que se traían desde unas huertas que después las llevaban al local. Y bueno, entonces yo les preguntaba a los chicos qué eran las huertas, si sabían ellos qué es lo que era una huerta, porque yo no sabía qué es lo que era una huerta. Y ahí ellos me empezaban a explicar que son lugares donde se plantan eh, frutas, verduras. Y después les mandé un video explicativo también hecho por mí, donde explicaba qué es lo que era la huerta, que se podían tener en lugares abiertos, espacios grandes, o también podía ser en un departamento, en cajones o macetas. Bueno, para investigar sobre las semillas también le mandé, bueno, acá hay una imagen del títere que usé, que se llamaba Pepe, y el títere les planteaba a los chicos que se estaba por hacer una sopa de calabaza, de calabacín, y que cuando partió el calabacín encontró las semillas, digamos, encontró esas cosas dentro del calabacín y que no sabía qué eran. Y que me había preguntado a mí, entonces yo le decía que eran semillas, pero que él no sabía qué es lo que eran las semillas. Entonces le pedí a los chicos que ellos le contaran qué eran las semillas, si ellos sabían qué eran las semillas y podían investigar. Para la germinación, lo que hice fue mandarles esta imagen del frasco con lentejas, en donde les preguntaba qué pensaban, por qué pensaban que estaban las lentejas ahí en ese frasco con el papel, el algodón, y después de eso les propuse, la actividad era germinar a partir de una papa. Era cortar la papa en la mitad, ponerle palillos y ponerle en un vaso con agua, tocando la base de la papa. Y para aprender el crecimiento y el cuidado de las plantas, les mandé, bueno, este video que pasaba recién, donde se muestra el crecimiento de la planta, y eso se lo mandé antes de hacer una videollamada, y en la videollamada les hice hacer un juego en donde yo les mostraba todas las partes de las plantas, las raíces, las hojas, el tallo, todo por separado, y les pedí ayuda para que ellos me ayuden a mí a armar la planta en la pared. Entonces yo les ponía, bueno, primero que va, y ellos me contestaban la tierra. Entonces ponía la tierra y después me decían la semilla y le iba mostrando algunas partes que no eran para que ellos me dijeran si iba esa, si no iba esa. Bueno, esa actividad les re gustó en la videollamada, y además pudieron poner, o sea, pudieron dar cuenta bien de lo que era el crecimiento de la planta, y yo pude ver que ellos lo tenían bien en claro. Y para el cuidado de las plantas le mandé este video. No se escucha el videito. No se escucha, bueno. Bueno, en el video el títere les dice que se compró la planta y que él la puso al sol, porque él sabía que había que ponerle el sol porque las plantas necesitan sol, pero que cuando fue a verla de nuevo, tenía todas las hojas secas y se había puesto fea, se había marchitado. Entonces él no sabía qué hacer para que vuelva a estar linda como antes, como cuando se la compró, y le pregunta a los chicos qué puede hacer él para poder recuperar la plantita. Bueno, para este video un montón me contestaron todo lo que era el cuidado de las plantas, que necesitaba agua, que no tenían que ponerle el sol tanto tiempo. Entonces, como que había muchos que ya estaban informados porque también había muchas familias que tienen huertas. Hay muchas familias en el lugar, en el barrio ese, donde tienen muchas huertas, entonces como que estaban más introducidos en el tema. Acá es una germinación de la cebolla que una de las nenas, como no tenía papa, la hizo con cebolla.
Bueno, también en esta semana trabajamos en matemática. Acá hay un ejemplo de la actividad, era que contaran, que buscaran elementos en la casa, si eran semillas, hojas, palos o lo que sea, y yo les daba la cantidad y ellos tenían que escribir esa cantidad y dibujar al lado el elemento que habían buscado. Y esta actividad de las semillas fue sacada de el libro de Educar en Casa, el cuadernillo que manda el gobierno, en donde la actividad era observar las semillas, el tamaño, colores, si eran todas iguales, si algunas eran más grandes que otras, y tenían que dibujarla y escribir el nombre de la verdura de donde la habían sacado. Y bueno, y acá se pueden ver los dibujos de los chicos en donde muestran el crecimiento de la planta según lo que ellos habían aprendido. Para la cuarta semana empecé a trabajar con la huerta, íbamos a armar la huerta en esa semana, así que para empezar y volver a retomar lo que era huerta, también les planteé una situación problemática en donde les preguntaba que la otra seño Iris, digamos, me había preguntado dónde podía conseguir plantines de lechuga o tomate para plantar en su casa. Entonces yo les preguntaba a ellos, que como estábamos aprendiendo todo eso, si ellos me podían saber decir en dónde podían conseguir eso, si sabían de la existencia del vivero, digamos, o solamente sabían sobre las huertas. Así que bueno, ellos me contestaban y después les mandé este video en donde se ve el vivero, donde se muestran todas las cosas que se pueden encontrar en un vivero también. Para esta actividad también les hice hacer una lista de objetos que habían visto ellos, además de plantas. Por ejemplo, macetas, palas. Y después también en otras actividades investigamos sobre las herramientas que se usaban para trabajar la huerta, que esto era para introducir después a una actividad de crear las herramientas en base a productos reciclables como botellas, bidones, todas esas cosas. Y ellos tenían que investigar sobre las herramientas que se usaban para trabajar la huerta y hacer una lista o contarme en un audio lo que habían investigado. En otra clase hicimos la recolección de semillas de las verduras que teníamos en casa. Yo les mandé un video en donde explicaba cómo hacer la recolección, todo el procedimiento que había que hacer, sacar la semilla, lavarla, ponerla a secar en una servilleta y una vez que esté seca, ahí recién se podía utilizar. Esto era para poder llevar a cabo después plantarlas. En esto, por ejemplo, no hubo muy pocas respuestas. Mi idea inicial en realidad era yo comprar las semillas, de hecho compré semillas, pero después no las pude llevar, se las quería llevar al jardín y que vayan al jardín y las busquen. Que eso al principio sí se podía hacer porque las familias iban a buscar los cuadernillos al jardín. Entonces, mi idea era alcanzárselas a la directora y que ellas las repartieran en el jardín cuando fueran a buscar el cuadernillo o alguna cosa del jardín. Y bueno, y la señora me dijo que no podía porque había muchos casos de COVID y que no estaban permitidos abrir la institución. Entonces, bueno, decidí cambiar la actividad y hacer la recolección de semillas a partir de las verduras. Y como última clase de la semana fue armar nuestra propia huerta. Para armar la huerta les mandé un video tutorial, digamos, de cómo plantar en la tierra. Anteriormente les había preguntado cómo creen que se plantaban, qué debíamos hacer, y después les mandaba el tutorial donde les contaba cómo hacer para plantar, si era en tierra directa o era en maceta. Y acá, bueno, hay un montón acá hay una imagen de una de las nenas que me mandó la recolección de las semillas que hizo. Y bueno, y todo el resto son de las huertas que hicieron los chicos. Y bueno, acá está de la actividad del vivero. Y estas son las herramientas, una de las evidencias sobre las herramientas que se necesitaban. Bueno, y para la quinta semana
teníamos que aprender sobre las frutas. También jugamos sobre con sabores y las texturas de las frutas para aprender sobre esto. Como eran pocas clases, primero indagué sobre si saben cómo crecían las frutas, ya que la fruta no crece igual que las verduras, sino que crecen del árbol, después sale de la flor y después recién sale el fruto. Entonces les mandé este video que no tiene sonido. Bueno, más o menos era ese el video en donde explicaba que la fruta nace de la flor, no nace de la semilla directamente. Primero sale el árbol y después la flor. También les mandé otro video de uno, no sé si lo conoce, de los dibujitos de Pepa, en donde explicaba, el capítulo ese hablaba sobre el crecimiento del manzano. Y bueno, el abuelo les enseñaba a plantar y ellos iban al día siguiente y no había nada, o sea, plantaban la semilla y al día siguiente no había nada. Entonces ahí les explica que eso tiene su tiempo, que tarda para crecer y después recién sale, o sea, como que hay que esperar, como para darles la noción a los chicos de que no es que se planta y sale automáticamente. Y bueno, otra de las clases, investigamos sobre recetas de cocina que se hacen con frutas. Les pedí que investigaran ellos, que le preguntaran a sus abuelas o a sus padres sobre recetas de cocina que se hacen. Y bueno, en esta, por ejemplo, esta semana me contestaron mucho menos chicos, pero los que me contestaban por lo menos tenían más o menos claro las recetas. Y después, como última actividad, fue el preparar mermelada casera, que era en base de fruta. Entonces, yo les mandé el tutorial de cómo hacer la mermelada, lo hice yo en mi casa, entonces se los mandé a ellos. Y tenían que elegir la fruta que ellos quisieran y también tenían que hacer una actividad de lengua en donde tenían que escribir o buscar palabras en revistas o diarios y recortarlas con la misma letra que tenía esa fruta. Por ejemplo, acá en una de las evidencias se ve, este nene hizo una mermelada de pera, y estas fueron su actividad de lengua, digamos, en donde estaban las palabras con la P de pera. También una de las actividades era escribir, buscar y escribir los nombres de las frutas y dibujarlos. Y acá están las recetas que algunos investigaron, junto con esta otra también. Y esta es una imagen de un video en donde se muestra a una nena jugando con las frutas, donde tenían que sentir la textura, el sabor y adivinar qué fruta comían. Y este es un video de uno de los nenes también. Y como que los videos no sale el sonido, debe ser algún botón o algo. Ah, no se escucha. No, comentar. Bueno, en el video se muestra al nene jugando con la fruta y la madre le pregunta, ¿qué fruta te di? Y él le dice la banana, o sea, están jugando con las texturas y las frutas. Les pregunta, por ejemplo, cuando come la naranja,
qué sintió, si sintió dulce, y él le dice que estaba como ácido y que era una naranja, y así después come manzana y también como que se da cuenta porque era como más dura la manzana que la otra fruta. Bueno, esas fueron algunas de las evidencias. Y esa fue la última semana. Y bueno, como evaluación de mis 5 semanas, creo que mi segunda etapa fue mejor que la primera porque pude plantear más situaciones problemáticas, pude usar mejor los recursos de los recursos virtuales, videos, utilicé un títere, mandé audios, y cosa que no hice en la primera etapa porque al no saber cómo manejarme con eso, era como todo muy nuevo para mí, me costó muchísimo la primera etapa, más que la segunda, igual que en la primera etapa tampoco tenía tantas actividades lúdicas, sino que fue como, creo, más repetitivo, o sea, tampoco quedé muy conforme yo con esa planificación, pero tuve buenas respuestas dentro de todo con los que trabajé, porque si bien eran pocos, todos respondían y mandaban las actividades. Y bueno, también otra cosa que creo que me hubiera favorecido un poco sería el vínculo con los estudiantes, ya que como no estaba en el grupo con los padres, yo no podía interactuar con ellos más que en las videollamadas, y en donde en las videollamadas sí veía un poco más del vínculo con algunos estudiantes que me reconocían como seño, o sea, me decían seño Belén, y había otros que no, que quizás le decían seño Betty o le hablaban a ella, y como que a mí no me tenían como esa figura de docente, pero con la mayoría se pudo dar dentro de todo. Pero creo que sí hubiera sido mucho mejor estar en el grupo que el no estarlo. Igualmente también lo que me pasó a mí es que no estoy muy familiarizada, o sea, sí y no estoy familiarizada con lo que es estar en videollamada y tanto con la virtualidad, porque no tengo como un complejo mío que no me gusta, entonces me costó muchísimo y fue un desafío muy grande para mí hacer eso. Pero bueno, dentro de todo en la segunda etapa me pude soltar mucho más que en la primera. Y bueno, para finalizar puse esta cita de Inés Dassel que dice: cuando volvamos a las aulas, sepamos que este no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo y a seguir construyendo juntos. Que, bueno, me lleva mucho a lo que es esto de aprender a simplificar un poco las cosas, a darme cuenta de que quizá había algunas actividades que no estaban aptas para hacerse con chicos de 5 años, que las tenía que modificar un poco más, que la virtualidad tiene un montón de cosas buenas, por ejemplo, el poder armar videos, interactuar con imágenes y todas esas cosas, pero también como que te retrae un poco, no te deja, no es lo mismo que estar en la presencialidad, quizás la parte de artística estando en la presencialidad hubiera hecho distintas cosas, hubiera quizás intervenido en algún espacio del jardín o hacer más trabajos grupales que lo que hice en la virtualidad, que me limitaba muchísimo porque también tenía que tener en cuenta los recursos que tienen estas familias, y que también tenía eso de que había muy pocos chicos que me contestaban, que yo creía que era porque no sé, porque no les interesaba, pero o porque no podían, no sé, y bueno, la docente me dijo que ella notaba que había muchos que no estaban participando, o que había muchos padres que como que seleccionaban los temas, si eran cosas de actividades de matemática o lengua, lo hacían, y si no, no. Entonces, como que eso, bueno, me tranquilizó un poco más y me dio más pie a hacer la segunda etapa un poco más relajada y de pensar mejor las actividades o hacerlas más llamativas. Igualmente, de por sí, la segunda etapa sí me gustó mucho más trabajar la temática esa de la huerta, porque me pareció más interesante también para hacer la mermelada, cosa que
nunca había hecho yo tampoco, entonces también a la par que ellos iban aprendiendo, yo también iba aprendiendo un montón de cosas.